Vive TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El pasado 19 de octubre se reunieron aquí en el Colegio de San Luis los principales protagonistas que encabezaron la organización y calificación de las elecciones de este año, elecciones 2018. Diagnóstico y propuesta llevaba por nombre, porque justo de eso se trataba, de revisar qué funcionó, qué es perfectible, qué se necesita mejorar. Los ciudadanos organizando elecciones para otros ciudadanos. De eso platicaremos el día de hoy con nuestros invitados, expertos académicos, pero también expertos que han formado parte de estos organismos electorales, Hugo Borjas y Marco Iván Vargas. Acompáñenos, comenzamos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos desde el Colegio de San Luis. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a dedicar nuestro tema a elecciones 2018. Recientemente tuvimos un proceso electoral que, para muchos, habrá de cambiar el rumbo de este país. Por lo pronto, bueno, pues tenemos a un par de expertos que el pasado 19 de octubre se reunieron en el Colegio de San Luis con un grupo de académicos, de protagonistas de este proceso electoral. Han enriquecido su experiencia y bueno, pues a partir de ello platicaremos esta noche de este tema. Gracias por acompañarnos a Hugo Borjas y Marco Iván Vargas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Lidia. Ellos son, Hugo Borjas, ustedes saben, es académico e investigador aquí en el Colegio de San Luis del Programa de Estudios Políticos e Internacionales, y Marco Iván Vargas es consejero electoral en el CEPAC, aquí en San Luis Potosí, el órgano electoral, digamos, que rige todos los servicios a nivel Estado. Pero además también es egresado de aquí, de nuestra institución. Platiquemos entonces, pues, empecemos por comentar cuál es el diagnóstico, porque ese fue el nombre justamente del evento. Elecciones 2018, diagnóstico y propuesta. ¿Cuál es el diagnóstico que harían después de haber escuchado las mesas de trabajo, los ponentes, los participantes, las intervenciones incluso del público, de los asistentes? Hugo, empezamos contigo. Mira, yo creo que el evento fue muy rico porque, no obstante que participaron autoridades de Ciudad de México, del INE, que venían de Ciudad de México, del INE, de la Junta Local de aquí de San Luis, del Tribunal, que vinieron de varias instituciones, parece ser que coincidieron en que primero fueron unas elecciones pacíficas, pero que dieron como resultado otras cuestiones. Y hago esta introducción porque poco a veces se habla de ciertos asuntos que ocurren de manera interna en las instituciones, como fue el caso de una de las mesas, ¿sí? Que se refirió a la relación que tienen estas instituciones, que estas circunstancias a veces el ciudadano no las vive, sino que las viven los que se encuentran dentro de las instituciones, pero que también son parte de este sistema electoral que tenemos. Más adelante yo sugeriría que sea Marco quien, que también es académico, no solo es consejero, también es académico, se refiere a la gobernanza electoral, pero lo dejo para que él toque el tema. Yo me quiero referir a estos puntos a los que se llegaron, que fue, entre otras cosas, bueno, hablar de la coordinación que debe de haber en estas instituciones, que se habló también de tipificar la violencia política y que exista consecuencias por ella, tanto para los partidos como para los propios candidatos, es decir, que se ahonde más también en la representación de los indígenas dentro de las propuestas, que también hubo algunos incluso anécdotas que se contaron. También, bueno, la autonomía presupuestal que deben de tener los organismos públicos locales, OPLES, que son otra cosa que los consejos o institutos electorales locales. Es decir, estas cuestiones que yo lo he escuchado, que a veces no les hacen caso desde el INE a los soples, pero que vengan los propios del INE a decir que se están enterando de eso, creo que dice mucho.
y esto fue de las riquezas que hubo en el encuentro. Esto te lo podría decir, por ahí se publicaron alrededor de 10 conclusiones que más o menos se encierran en estos temas, se me estará pasando alguno, pero en grosso modo es así lo que se habló. Ahora que más o menos hablemos de las mesas, lo que se trató, bueno, a lo mejor puedo referirme un poco más a estos puntos en concreto. Marco, ¿cuál sería un primer panorama? Creemos que en las opiniones de las personas que nos acompañaron, que hubo de todos, hubo autoridades electorales, administrativas, jurisdiccionales, vinieron personas de otras entidades federativas que también participan en estos campos, vino gente de las organizaciones de la sociedad civil. Creo, sin ser demasiado triunfalista desde luego, pero que hay una impresión de que salieron bien las elecciones y que los problemas que nos enfrentamos son más problemas de procedimiento y de perfeccionamiento de algunos fenómenos que estamos viviendo sobre la marcha y que son consecuencia de las recientes reformas políticas. Desde luego, siempre está la preocupación por aumentar la confianza de los ciudadanos y por tanto las reformas de los procedimientos electorales muchas veces están orientadas a eso, pero sin embargo, como lo acaba de mencionar bien Hugo, también hay otros temas emergentes que son ahora foco de atención y de preocupación para tratar de resolverlo en los procesos electorales. Lo que tiene que ver con la paridad de género, lo de las candidaturas de los jóvenes, las candidaturas indígenas, candidaturas independientes, financiamiento a partidos políticos, financiamiento a candidatos, fiscalización. Es decir, estos temas emergentes que antes no eran preocupaciones tan evidentes el día de hoy, pero que hoy ya son determinantes para poder decir que contamos con un sistema electoral justo, sólido, competitivo y confiable. Estas fueron como las nuevas preocupaciones que tenemos en el marco de la reflexión que tuvimos en el evento. En las elecciones están cada vez una mayor exigencia de la ciudadanía de que estos temas emergentes nos están encaminando a ir a públicos muy específicos, indígenas, mujeres, jóvenes. Mira, yo creo que ya se ha dicho mucho, los temas electorales tienen que ver con lo que ocurre en los países, se tienen que adaptar, no hay sistema electoral perfecto. Y yo creo que el hecho que hoy estemos viviendo estos temas, la violencia política de género, los asuntos de paridad, la presencia más fuerte de indígenas como candidatos, todas estas cuestiones tienen que ver con el contexto que vivimos y que los sistemas electorales tienen que adaptarse a ellos. Es lo que tenemos, las candidaturas independientes, todo esto es cuestión de una vida política. Y los sistemas electorales, como los sistemas de partidos, como los sistemas de gobierno, tienen que adaptarse a estas exigencias de la sociedad. Y es lo que está ocurriendo. Huelga decir que también estamos viviendo un momento muy especial porque las fuerzas políticas se están moviendo, porque el sistema de partidos se ha reconfigurado. Eso también tiene su impacto, porque el votante estamos viendo un votante sofisticado, es decir, que ya reflexiona su voto, que se informa más, que pregunta, que tiene mayores elementos para emitir su voto, y eso cambia todo el escenario. Y bueno, el sistema electoral tiene que adaptarse a todas estas cuestiones. Y está cambiando el sistema en cada proceso electoral. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Pero antes quiero Carlos estuvo aquí, como ya escuchamos, desde toda la rama mayor del INE, del Instituto Nacional Electoral. También, por supuesto, tuvimos la experiencia de estar con los propios, digamos, protagonistas que tuvieron en sus manos la organización desde el día 1 hasta que concluyó el último, digamos, de las etapas, el último paso de las elecciones. Y bueno, pues por supuesto estuvo Lorenzo Córdoba, el presidente consejero del INE, y nos dio una entrevista. Vamos a escuchar esta primera parte donde nos habla justamente de la importancia de reunir a todo este equipo de protagonistas de las elecciones, académicos, expertos, estudiosos, personas administrativas con responsabilidades y demás, y que, bueno, pues saben de lo que están hablando. Escuchemos esta primera parte con Lorenzo Córdoba.
Bueno, la importancia de este tipo de reuniones en donde se conjuntan, digámoslo así, especialistas de distintos ámbitos de la academia, de la función electoral, tiene un propósito desde mi punto de vista fundamental. La evolución del sistema electoral mexicano, hablo solo del sistema electoral mexicano, pero esta reflexión se podría extender de manera mucho más amplia, ha sido el producto de una serie de construcciones consensuadas, de reglas, de procedimientos, de instituciones, y la retroalimentación, digamos, de quienes tienen una responsabilidad pública respecto de quienes analizan los fenómenos públicos, los fenómenos políticos desde la academia, pues me parece que constituye una alianza fundamental. Desde la academia uno tiene una mirada distinta, una mirada en muchas ocasiones omnicomprensiva, en muchos casos incluso hasta de mayor aliento, pero no necesariamente hay una dimensión técnica, digámoslo así, suficientemente asimilada o ponderada. Digamos que es algo que deja el trabajo estrictamente, digámoslo así, como autoridad. Por eso la conjunción de espacios de reflexión en donde se logren conjuntar, digamos, ambas perspectivas que, digamos, que están centradas en un análisis más pausado, si se quiere, insisto, de mayor aliento, con las perspectivas que suponen la experiencia y las objeciones eventualmente técnicas a las propuestas que muchas veces desde la academia se hacen, pues acaba siendo un ejercicio sumamente enriquecedor. Yo he tenido el privilegio de estar en las dos canchas y consecuentemente participar en eventos como este desde las dos perspectivas, como académico primero y como funcionario electoral después. Y creo que esta perspectiva en la que por un lado se tiene, digámoslo así, un bagaje de análisis conceptual, insisto, más asentado, más mesurado por un lado, pero por otra parte se tiene también la posibilidad, digámoslo así, de tener una interlocución, insisto, con quien analiza conceptos, analiza los fenómenos. Respecto de los fenómenos prácticos, de los problemas prácticos que se enfrentan, pues es la mejor manera, insisto, de tener una reflexión seria, pausada, de aliento, pero también que se haga cargo, insisto, que tenga un cable a tierra, para decirlo de alguna manera. Bien, estamos de regreso. Elecciones 2018, diagnóstico y propuesta. Fue el evento que tuvimos el pasado 19 de octubre aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, pues hoy tenemos como invitados al doctor Hugo Borjas, quien es investigador aquí en el colegio, en el programa de estudios políticos e internacionales, y maestro Marco Iván Vargas, quien, bueno, además de ser también investigador académico, actualmente se desempeña como consejero electoral en el CEPAC, que es este órgano de San Luis Potosí como Estado y Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana. Vamos a seguir con esta charla. En este evento que les comento, una de las mesas hablaba de la gobernanza electoral. ¿Qué es la gobernanza electoral? Marco. Mario le tocó participar en esa mesa justo. Sí, así es. Entonces, creo que él lo puede decir bien. Sí, porque además tenía un nombre bastante largo que era las relaciones entre las instituciones de la gobernanza electoral. Que para entender un poco, primero me gustaría que nos comentaras qué se entiende justo por gobernanza electoral. A ver, en términos generales, gobernanza electoral tiene que ver con la configuración o la conformación de actores y de instituciones para organizar elecciones. Lo acabo de mencionar Hugo. No hay un solo modelo de organización de elecciones en el mundo. Cada uno de los países resuelve sus elecciones con un modelo de desarrollo institucional, de reglas, de organizaciones y de procedimientos que están a la medida de, permítanme expresarlo de esta forma, de los problemas de confianza de la gente. En esta mesa, y la verdad es que también se estuvo repitiendo en varias, se ha dicho incesantemente que México tiene uno de los
sistemas electorales más complejos y más complicados de todo el mundo. Y desde luego que tiene que ser así, porque la historia política electoral que tenemos en México es igualmente compleja. Tenemos actores que aprenden y aprendieron a darle la vuelta a lo que establecen las leyes van persiguiendo un conjunto de prácticas y esto nos hace que tengamos pues, un conjunto de procedimientos que sí son como complejos por sí mismos. Entonces, en lo que se habló en términos generales sobre gobernanza electoral, tiene que ver con la relación que existe entre todas las instituciones que colaboramos en la organización de las elecciones. Pero quisiera destacar cómo esta gobernanza electoral tiene que estar de nuevo desde la perspectiva de los usuarios o de los ciudadanos. Es decir, el hecho de que tengamos al Instituto Nacional Electoral, quien organiza las elecciones como autoridad administrativa a nivel federal, y tenemos también a los distintos institutos, organismos locales, 32 uno para cada una de las entidades federativas, y aparte tenemos tribunales en salas en los estados y unas salas regionales y la sala superior. Podemos entender perfectamente que el ciudadano solo vea un solo evento electoral en un solo día. Y está bien que lo vea y que lo experimente de esa forma, pero detrás de eso hay una coordinación de distintas instituciones y de competencias que en el papel pueden ser armónicas, pero en el terreno de la implementación parece que no lo son tanto. Estas reflexiones de cómo hacemos más armónico sin la organización del proceso electoral, sin que comprometa las competencias de cada una de las áreas, porque al final de cuentas son como producto de una decisión legislativa. Tenemos el sistema electoral porque nuestro contexto así lo pide y porque también el legislador así lo ha dispuesto. Y pues hubo conclusiones interesantes, ya tendremos también algún momento para poder compartirlas. Hay, por ejemplo, quien piensa que si hay muchos recursos de impugnación en los tribunales significa que algo salió mal en la jornada electoral. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que alguno de los contendientes pues, está tratando de hacer efectivos ciertos derechos y otra vez las instituciones tienen que ponerse a trabajar, ¿sí?, para poder demostrar de alguna manera cuál es el camino correcto, qué es lo que realmente ocurrió en este evento, que al final de cuentas es un fenómeno social. Nunca hay que perder de vista que las elecciones son fenómenos sociales y son fenómenos complejos, pero que aparte pues están aparejados con un sistema de reglas institucionales. Al final, la reflexión nos orienta, nos lleva a tratar de configurar un sistema electoral que es de distintos organismos, de distintas instituciones, pero que tiene que manejarse de manera armónica y siempre pegado a la legalidad. Mira, ahora que escucho a Marco, también dentro de las conclusiones y partiendo de todo esto en que se ha convertido la gobernanza electoral y que de pronto, bien lo dice Marco, se ha complejizado porque nuestra historia política y nuestra historia del sistema electoral es complejo, también se llegó a una conclusión en que quizá es una conclusión más difícil, pero es ya no complejicemos más. Eso es lo que se escuchaba también. A lo mejor eso no se dijo tanto en el auditorio, pero mucho se comentó en las charlas en las que se tuvieron entre mesa y mesa. Es decir, ya no complejicemos más el sistema electoral. Creo que ya llegamos a una sofisticación en la que hay que regresar. Sí, si bien es cierto, se llegó a esa sofisticación por la desconfianza que hemos tenido en nosotros mismos, en nuestro sistema electoral, que también se mencionó es de los mejores del mundo, también se está convirtiendo en el más sofisticado y más complicado del mundo. Entonces, costoso además económicamente. Costoso ha sido claro, y es que se ha dicho, la confianza no se compra en una tienda y por eso se ha invertido y por eso hasta se justificaba la inversión de gasto en los sistemas, en nuestro sistema electoral, por la desconfianza que había. Creo que es momento de establecer una confianza, creer en el sistema electoral. Ya está muy lejos nuestro sistema electoral de ser parte del gobierno, que a veces no nos gusta, desconfiamos, que a veces hasta es legítimo desconfiar, sino que ya es un organismo autónomo con suficiente fuerza, en donde se encuentran los ciudadanos. Ahí es un organismo de los ciudadanos. Y eso también se habló, la comunicación que debe de tener los institutos
locales o los organismos locales y el Instituto Nacional Electoral, es decir, cómo tienen que responder hacia el ciudadano. Y yo creo que ese es también un punto importante hablando de gobernanza. Ya no complejicemos más esta relación, esta cooperación, este entendimiento entre instituciones. Yo lo decía Gabriel Said hace muchos años en un libro, Las horas de Adiós al PRI, algo así, Sí. Que teníamos como mucho, tendíamos en México a hacer tan complejas las leyes y a hacer tantas leyes que a lo mejor lo que México necesitaba era volver a una base más simple, poquitas leyes pero bien respetadas quizá, ¿no? Sí. Un poco por ahí. Vamos a una pausa, regresamos antes los dejo con la segunda parte de la entrevista que ofreció aquí en el Colegio de San Luis Lorenzo Córdoba cuando estuvo el pasado 19 de octubre en este evento de elecciones, diagnóstico y propuesta que se organizó a través de varias instituciones. Les recuerdo también que nuestro próximo evento está por comenzar esta misma semana en el Colegio de San Luis. Pueden consultar el programa completo en redes sociales del Coloquio Tierra y Territorios. Regresamos, vamos a escuchar a Lorenzo. Bueno, yo creo que hay que primero partir de la premisa de que las reformas electorales siempre son pertinentes en la medida en la que tengan como propósito afinar, precisar, resolver las normas existentes y resolver los problemas que la aplicación de esas normas se han identificado, digámoslo así, en la aplicación concreta de las mismas. Creo que un buen punto de partida hacia una futura reforma electoral es asumir el hecho de que no hay que refundar nada. Tenemos un sistema electoral fuerte, robusto, un sistema electoral en el que las reglas que nos hemos dado se han probado no sin dificultades, sin duda, pero se han probado pertinentes para poder realizar elecciones con las suficientes garantías para que las y los ciudadanos se expresen de manera libre. Lo que vimos el 1 de julio pasado es justamente eso. Es el resultado de una instrumentación de una reforma que no ha sido sencilla, que es una reforma en sí muy compleja, muy abigarrada, que han estado una interpretación y un aterrizaje, digámoslo así, a los casos concretos muy difícil por parte de la autoridad electoral, pero que nos ha funcionado. Ese es un buen primer punto de partida para pensar la reforma. Ahora, yo estoy convencido que más allá de los detalles en específico, de las cosas que valdría hacer para volver, digamos, más robusta la operación electoral, para tener una mejor garantía de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, creo que sí hay un eje que debería seguir una reforma electoral, o que sería deseable desde mi punto de vista siguiera una reforma electoral en el futuro, es la de simplificar las normas. Hemos construido un sistema sumamente complejo de normas, diría, como decía, abigarrado, barroco, demasiado recargado, demasiado regulador. Y esto ocurrió con un propósito: acotar los márgenes de discrecionalidad de las autoridades electorales y por lo tanto se pretendía inyectar mayor certeza entre los actores políticos y los ciudadanos. Lo que en realidad nos ha ocurrido es que este conjunto de reglas tan rebuscadas, tan detalladas, lejos de generar más certeza, por el contrario, lo que nos ha generado ha sido confusión, ha multiplicado necesariamente la interpretación de las normas, y esto también ha traído como consecuencia una mayor litigiosidad. Hoy la litigiosidad que, digamos, envuelve a los procesos electorales es mucho mayor de lo que ocurre en el pasado, y en buena medida esto es producto también de la regulación que nos hemos dado. Por eso yo creo que una reforma digámoslo así, el sentido, el eje de que debería seguir una reforma en el futuro es el de la simplicidad, el de volver mucho más sencillos y mucho más asibles para el ciudadano común los procesos electorales. Pongo solo un ejemplo de lo que quiero señalar. No puede ser que en una elección en la que tuvimos 4 candidatos presidenciales tengamos 25 modos válidos para votar. Eso vuelve complejo lo que debería ser algo muy sencillo, lo que debería ser algo muy elemental y muy asible, muy a la mano, digamos, de los ciudadanos, que es el ejercicio, pues, de su derecho político democrático más fundamental, que es el de votar. Creo justamente que la clave, pues, de la reforma tiene que ir en la simplicidad de los procedimientos, en volver menos complejo y por ende más entendible, más comprensible, y precisamente por eso
más confiable nuestro sistema electoral. Creo que es importante asumir que con las elecciones del 2018 se cerró el primer ciclo de vida de la reforma de 2014. Todos los cargos de elección popular del país, salvo la gubernatura de Baja California que se elegirá el próximo año, en 2019, todos los cargos ya han sido elegidos al menos en una ocasión con las reglas derivadas de la reforma 2014. Y eso nos permite hacer un corte de caja con suficiente información, con una experiencia suficientemente decantada para poder pensar hacia dónde deberíamos orientar y qué conviene, por un lado, fortalecer y por otro lado, mejorar de las reglas que actualmente tenemos. Creo que ya hay suficientes elementos para poder identificar con claridad las fortalezas del sistema electoral que nos hemos dado, producto de la última reforma. Y también haber identificado, tener claras cuáles son las áreas de oportunidades, ¿no? Respecto de las fortalezas, creo que lo que se tiene que hacer es seguir blindándolas, procurándolas. Respecto de lo otro, respecto de las necesidades, de las oportunidades, de los errores, hay que decirlo, que la propia legislación o que la interpretación de esa legislación por parte de las autoridades electorales ha tenido, pues bueno, creo que hoy tenemos suficientes elementos para poder definir hacia dónde deberíamos caminar y cómo deberíamos corregir estos eventuales errores. Yo creo que, pero vuelvo a insistir, creo que el eje fundamental de toda reforma hacia adelante tiene que pasar por la simplificación. Simplificación no solamente de las reglas, decíamos hace un momento, reglas muy complejas vuelven no solamente complicado operar en las elecciones, sino también difíciles de entender por parte de los ciudadanos. Y las elecciones no deben ser algo incomprensible, por el contrario. Los usuarios, digámoslo así, principales de las elecciones, que son las y los ciudadanos, entre mejor comprendan esos procesos, pues mayor confianza, digamos, e involucramiento tendrán en esas normas. Creo que, sin embargo, hay una serie de figuras que vale la pena repensar, no tanto para erradicarlas, pero sí para, digámoslo así, ajustarlas en una clave, insisto, de simplificación, pero sobre todo de acotar los riesgos. Hacer una elección siempre supone riesgos, más en un país con las complejidades sociales, económicas, de seguridad, geográficas como el nuestro. Y creo que figuras como, por ejemplo, la casilla única, que tienen una venturosa virtud, digámoslo así, de permitir a los ciudadanos poder votar por cargos federales y locales en un mismo centro de votación, no puede convertirse en una razón para que quienes, no digo quienes votan, que les hace más sencilla la vida, sino quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos, que son también ciudadanos, los funcionarios de casilla, tengan o estén colocados en una situación límite. En la última elección tuvimos a ciudadanos que estuvieron contando en algunos centros de votación los votos todavía a las 5:30 de la mañana del día siguiente. Claro, cuando tú tienes 25 modos para votar por 4 candidatos presidenciales, pues tienes un problema. Cuando tienes actas de escrutinio y cómputo, en buena medida por mandato de la ley, que tienen una complejidad tan grande como las que hoy tenemos, y que prácticamente convierten o pretenden que todo funcionario de casilla esté superdotado, digámoslo así, no solo en la comprensión de documentos muy complejos, sino incluso en términos de operaciones matemáticas que en ocasiones me da la impresión que son innecesarias. Los ciudadanos tienen que contar los votos, tienen que contar lo menos posible o realizar el menor número posible de operaciones para facilitarles su trabajo. Vuelvo a insistir, pero puse esto solo como ejemplo. Hay muchos otros casos. Creo que vale la pena simplificar el trabajo, la sobrecarga que se le ha dado a las autoridades electorales. Hoy el INE hace elecciones, pero esa es solamente una de las múltiples funciones, es más, tal vez una de las menos complejas de todas las funciones que tiene que desarrollar. Tenemos un sistema, como decía,
que incentiva la litigiosidad, cuando por el contrario me parece que, claro, tienen que existir cauces institucionales para resolver los diferendos y las controversias, pero cuando un sistema hace que una elección controvertida estimula el hecho de que termine ante un tribunal, hay algo que está fallando. Entonces yo creo que vuelvo a insistir, que estamos en condiciones, con suficiente información como para darle una buena repensada al sistema electoral, no en una clave refundacional. Ya estuvo bueno de reinventarnos cada vez que hay una reforma electoral en términos de instituciones, reglas, normas, etc. Pero yo creo que sí tenemos suficiente, insisto, información, elementos como para poder avanzar hacia un sistema electoral que sea más sencillo, más cierto y por ende más confiable, ¿no? Bien, estamos de regreso, continuamos charlando con Marco Iván Vargas y Hugo Borges. Este tema de las elecciones, otra de las mesas se denominó Redistribuyendo el Poder, implementación de las reglas de paridad y sus consecuencias no deseadas. ¿A qué se refiere? Bueno, yo creo que esto tiene que ver, que además, nada más lo digo también como introducción, era una mesa que llamaba mucho la atención porque son de esas mesas que tocan los temas más actuales que se están viviendo, que tiene que ver con la presencia de la mujer como candidata, que tiene que ver también, que sale de ahí además viviéndolo hoy en día, que es la violencia política, que tiene que ver en muchas ocasiones también con las costumbres que se tienen en muchas de las regiones en México, en donde tienen poca voz y ellos tienen que luchar para hacer valer su voz y su presencia, y que presentan muchos de los que estuvieron en la mesa han tenido experiencias porque han asistido a comunidades, han asistido a los estados en donde se vive exactamente de manera más aguda, y tiene experiencias, algunas las contaron más o menos, sobre cómo a veces se encuentran amenazadas porque han ganado una posición y los hombres de la comunidad no las ven bien. Es decir, todas estas cosas que hoy pues bien podemos decir que está resultando un avance, porque, lo quiero decir así, muchas veces los hombres no nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Porque es parte de una vida que la hemos vivido así, que es cultural y que nos ha costado mucho, que también tenemos que ser proactivos ante esto. Y yo creo que esta mesa decía mucho en ese sentido también. Era normal, ¿no?, ver este tipo de prácticas. Bueno, lo vimos cuando las fórmulas, cómo las hacen, que de esto también se habló, cómo las fórmulas ponían a la mujer como propietaria y como suplente al hombre, y a los pocos días renunciaba. Es decir, esa historia también. Todas estas cuestiones que las vimos, como dice Marco en su comentario, de que todos estos subterfugios que se hacían para... Sí cumplíamos la ley, pero también nos salíamos por un lado para no cumplirla. Es decir, estas cuestiones también se vieron, y no escapan, este asunto de la paridad no escapa a todas esas cuestiones de escapar. Por eso me pareció interesante que también se pusiera en discusión. Al final estamos hablando precisamente de estas reglas de paridad para aquellos grupos que siguen siendo vulnerables, mujeres, jóvenes, indígenas. ¿Qué rescatarían de estas conclusiones? ¿Qué fue lo que más llamó la atención? Que hemos avanzado de lo que eran las medidas afirmativas, que por definición son medidas temporales, a una medida definitiva, que es el asunto de la paridad. La paridad llegó para quedarse como una obligación para los partidos políticos y algunas candidaturas independientes, donde tienen que presentar la misma cantidad de mujeres y de hombres dentro de sus listas y en las jurisdicciones. Pero en la mesa descubrimos de que efectivamente hay un conjunto de consecuencias, no que no las esperamos, sino que no son deseables y que se siguen presentando, ¿sí? Lo de darle la vuelta a la ley, lo de la simulación, los testimonios que estamos viendo de violencia por razón de género, violencia política, pero concretamente por razón de género, que están viviendo las mujeres que aspiran a obtener una candidatura o que ya lograron la candidatura, pero no les mandan recursos para la campaña, son sujetas de cualquier tipo de presiones, de insultos, tanto psicológicos como físicos, para ellas, para su integridad, para su familia. Es decir,
son cuestiones que los hombres por sí mismos, por su condición de género, nunca habían experimentado. Y que también, de nuevo, forman parte como de este fenómeno de consecuencias no deseadas, que forman parte de una preocupación colectiva de quienes estamos participando en ello y que de alguna manera pues, tenemos que atenderlo, fortaleciendo las instituciones, fortaleciendo nuevamente los procedimientos, pero sin perder de vista lo que acaba de mencionar Hugo. No podemos hacer más complicado lo que ya tenemos complejo, pero sin dejar de reconocer esto que se encuentra presente. Yo creo que es algo difícil de ver porque es acostumbrarnos a una nueva cultura democrática, a unas prácticas políticas, sociedad, políticos, todos los involucrados, ¿no? Y ahí los académicos tendrán un papel importante en cómo lo hacemos. Vamos a hacer una pausa, pero ahora nos dejo con la tercera parte de la entrevista con Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, que estuvo acá de visita en el Colegio de San Luis y nos adelantó un poco de lo que fue su ponencia, su conferencia magistral en el marco de este evento de elecciones. Y después nos llegamos a presumir en nuestra novedad editorial, que por cierto, uno de los autores que está aquí con nosotros, regresando de la pausa platicamos porque es un nuevo libro y ya estaremos comentando porque tiene que ver también con elecciones y política. Regresamos. Estamos de regreso. En esta revisión, algunas de las veces que tuve oportunidad de estar, se dieron muchas cifras. Inversión, participación, ciudadanos organizando ciudadanos, muy buenos resultados, digamos, en términos generales. Los organismos electorales presumieron ahí una serie de cifras que hablan bien, digamos, de que el proceso electoral se vivió en buenos términos y entregó o entregaría buenas cuentas. Y lo podemos ver o percibir, así como ciudadanos comunes y corrientes, en el ambiente, en la estabilidad, en la transición misma que estamos a punto de concluir el 1 de diciembre. Sin embargo, yo decía antes de irnos al corte, el reto es grande, porque ¿cómo hacerle para que no siga complejizándose toda esta ley electoral, donde cada cierto periodo hay una reforma nueva y en la siguiente la experimentamos y luego la evaluamos? ¿Hacia dónde va México? ¿Qué conclusiones retomarían ya finalmente después de escuchar a los protagonistas que tuvieron en sus manos no solo de la sociedad civil, no solo de los órganos electorales, de los tribunales, administrativos, en fin? ¿Qué recoge? ¿Qué concluye? Mira, primero, ya para no extenderme, yo creo que nuestro sistema electoral también es producto hoy en día de lo que se ha hecho en el pasado, en razón de que es un sistema electoral construido como consecuencia de elecciones. Pasaba una elección y enseguida entrábamos a reformas, llegaba una elección y enseguida pensábamos en reformas. Creo que ahora es tiempo de pensar, ahora sí, viene una elección, ¿cómo podemos hacer para llegar bien a esa elección? Estamos en el momento, sin complejizar, sin volvernos barrocos en los procesos, en la legislación, en todo esto que nos encanta, no es exclusivo de los sistemas electorales. Todo lo solemos complejizar, queremos poner el punto exacto para que todos lo entiendan y no haya confusión. Es parte de nuestra tradición. No somos muy dados, por eso nos ha costado tanto el sistema de justicia penal, porque no somos dados
a discutir y a interpretar. Siempre encontramos la interpretación que le conviene a uno, a otro, y el sistema electoral también está metido a esto. Sí, por eso es que nos convertimos barrocos. Queremos que en el párrafo, en el artículo, quede perfectamente cerrado todo. Y esto pues nos ha llevado a muchos líos. Yo creo que estamos en el momento de simplificar, de interpretar, de creer, tenernos confianza y dar pasos hacia adelante. Creo que estamos en ese momento. Por fortuna, hoy no digo que ya se haya consolidado, pero hoy ya no se habla del proceso electoral. Es decir, ya quedó atrás, ¿sí? Ya no se habla del proceso, ya parece ser, ojalá, me gustaría pensar que para esto sirvió este proceso, para ya no entrar tanto en la discusión del proceso electoral, de fue válido, no fue válido, creemos, no creemos. No, ya creo que tenemos que ubicarnos son instituciones imperfectas, como son todas las instituciones humanas, pero es una institución muy fuerte que nos debe de servir a otras para generar más credibilidad en ellas. Y yo creo que estamos en ese momento, y dejar de meter tantas cosas que a veces enrarecen la propia confianza en nuestras instituciones. Entonces yo creo que estamos en ese momento de descomplejizar, creer y dar pasos hacia adelante. ¿Es posible? Sí, porque al final la mejora del proceso electoral puede basarse en los problemas, puede basarse en experiencia, puede basarse en valores o incluso también en aspiraciones. Lo que nos está ocurriendo acá en México es que las reformas políticas muchas veces no son las que deseamos, son las reformas que se pudieron, porque al final de cuentas son consecuencias de un proceso político donde los contendientes son actores, y las reformas, esos son resultados más de un proceso de interacción y de negociación, donde la academia tiene mucho que decir, donde las autoridades tienen mucho que decir, donde los ciudadanos también tienen, por cierto, mucho que decir. Quiero poner un ejemplo como muy concreto, que salió mucho también en las mesas, ¿no? Muchos de los ciudadanos acuden a la casilla, depositan el voto, pues ya se acabó la jornada, ¿no? Bueno, porque después de las 6 de la tarde viene el cierre de la casilla, el procedimiento de recuento, del conteo de los votos, perdón, y es un procedimiento muy largo y muy complejo, porque tenemos aquí candidaturas únicas, independientes, por lista, alianzas, coaliciones, y cada uno tiene reglas distintas. Y todos decimos, ¿cómo le podemos hacer para que para nuestros propios ciudadanos ir a votar o participar como integrantes de mesas de casilla también sea mucho más sencillo? Es decir, tenemos que orientar una reforma política para elecciones igualmente competitivas, igualmente confiables, pero sí bastante más sencillas. Yo creo que todos lo necesitamos. Que no les den ahí a 2, 3 de la mañana todavía, que sea atractivo ser funcionario de casilla, porque ya muchos le sacan la vuelta, ¿no? Sí, hubieron esas dos posturas, entre quienes les entusiasma el asunto y entre quienes dicen, oye, sabes que pues ya tengo aquí 12 horas, ¿no? Efectivamente, tenemos que recoger este tipo de preocupaciones, pero sobre todo traducirlas en algo concreto y útil para la ciudadanía, que al final de cuentas es a quien se debe todo esto. No es para las instituciones, no es para los contendientes, es para los ciudadanos quienes acuden con confianza a depositar el voto, porque no sé si ya lo habrán notado, en México las elecciones importan mucho, ¿sí? Y por tanto pues, la complejidad de nuestro propio sistema. Son elecciones de ciudadanos para ciudadanos y con ciudadanos finalmente, ¿no? Correcto. Así es. Nuestro programa editorial, decíamos nosotros, es La democracia inhospitalaria, y bueno, pues uno de los autores, platícanos, porque hay 2 volúmenes, es la que estábamos presumiendo el año pasado, Estudios multidisciplinarios sobre la vida pública en San Luis Potosí, pero ya salió un volumen 2. Así es Mira, te lo puedo decir así de manera muy concreta. La democracia inhospitalaria tiene que ver todos los temas que se incorporan sobre cuestiones locales, estudios locales, que buscan más que nada con expertos académicos. Marco ha participado en ambos. ¿Hay artículos tuyos también? Sí, y tienen que ver cómo los expertos observan lo que ocurre en San Luis. Entonces, de ahí la idea es del doctor Patricio Rubio, que ha llevado todo esto, que es el que batalla más con estos libros, pero que ha sido una idea que nos ha producido mucha alegría, porque pues es finalmente contar lo que se está
produciendo lo que está ocurriendo, los fenómenos que observan los expertos en San Luis Potosí, y no precisamente porque San Luis Potosí sea el centro del mundo. ¿Sí? No, la idea es ver que también aquí ocurren cosas que se reproducen en otros lados, ¿sí? Y que pues contar esos fenómenos con todos estos académicos que se incorporan, pues resulta atractivo. ¿Sí? Entonces esa es más o menos la idea de la serie. ¿Ya está disponible en la librería del Colegio de San Luis? Ya está disponible, sí, los que quieran, y procuramos que los temas bueno, sean tocados por diferentes académicos, y los temas pues, obviamente sean diferentes. Pues muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado en esta ocasión. Creo que nos faltó tiempo porque hay todavía mucho que platicar, pero igual y conforme vengan nuevos eventos, nuevos temas, nuevos tiempos, sobre todo en materia político-electoral, pues ojalá nos van a acompañar nuevamente. Muchas gracias a ti, Lidia. Gracias, Marco. Todo gusto, muchas gracias. Nosotros ya nos vamos, los invitamos antes para que nos acompañen. Está por comenzar aquí en el Colegio de San Luis a través del programa de estudios antropológicos. Tenemos un evento, es el 4º coloquio Tierra, Territorialidad y Derechos Indígenas, pasado y presente. Se va a llevar a cabo del 7 al 9 de noviembre, están todos invitados. Y antes nos dejamos con la agenda, donde tenemos pues, más eventos. Les recordamos que estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, y pueden visitar nuestra página a través de www.colsan.edu.mx. Bueno, ya nos vamos, gracias, pasen muy bien, hasta la próxima. Conoce la agenda de eventos del Colegio de San Luis, del 5 al 9 de noviembre. Firma de convenio entre la Universidad Central de Ecuador y el Colegio de San Luis. 6 de noviembre, 12 del día, Aula Magna Colsan. Foro Participación Ciudadana, Auditoría Social y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, del 6 al 7 de noviembre, en la Unidad de Estudios de Posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No dejes de ver Hablemos, el programa de televisión del Colegio de San Luis, todos los martes en punto de las 8 de la noche por 9 TV. Conferencia Evolución del Sistema Agroexportador Ecuatoriano, el caso Banero. 7 de noviembre, 10 de la mañana, Aula Magna de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 4º coloquio Tierra, Territorialidades y Derechos Indígenas, pasado y presente, del 7 al 9 de noviembre, Sala Miguel Caldera y Sala de Seminario 5 Colsan. Escúchanos también por radio, Entre Voces, todos los jueves en punto de las 5 de la tarde, por el 88.5 de FM, Radio Universidad. Seminario Infancia, Discapacidad y Diferencia. Próxima sesión, 8 de noviembre, 5 de la tarde, Sala de Videoconferencias 1. Te recordamos los eventos del próximo mes. Para mayor información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.